Hola, el náhuatl clásico que te explotará la cabeza. Te voy a mostrar palabras muy modernas y las reglas del náhuatl clásico que sirven para formar tales palabras modernas. Me gustaría que todo ello te sirva para aclarar algunas etimologías y para que conozcas mejor las reglas de formación de las palabras que te permitirán formar un vocabulario más moderno. Te será muy útil conocerlas. Quasipetziwin encalvecer, perder pelo. Quasipetstic, calvo, calva, adjetivo, masculino, femenino. Quasipetztli, calva, sustantivo. Podemos notar que hemos cambiado tic por tli. Sosowiani, verdear, reverdecer. Sosoptic, verde, adjetivo. Sosoctli, verdura, sustantivo, cosa verde, que puede ser comida. O sea, la verdura que se come. Sosowilisli, siuskaliwilisli, verdor. Chinilia nitla, tañir, tocar la campana, por ejemplo el monaguillo, el alguacil, para hacerla sonar. Tlachinililistli, campanada. Tlachinilili, campana. Cosa tañida, que es como viene en el diccionario de Alonso de Molina, viene como campana tañida, que no lleva tilde, tañida, sin tilde. O cosa que se puede tañir por alguien. Tlacuali, comida, cosa comida o cosa que se puede comer por alguien. He hecho una comparación entre tlacuali y tlachinilili, para decir así que igual que comida es una cosa y también algo que ha sido comido, pues campana es lo mismo. Tlachinilili, que puede ser campana tañida o cosa que se puede tañir, o sea, simplemente campana. Y luego, ya que sabemos cómo se dice campana, tlapiloli, badajo, cosa que pende o cuelga. Vamos a ver cómo se dice bebé. Okchichi pilsintli, bebé, lactante. Niño que aún mama. Oración de relativa adjetiva. Okchichi no pilsin, mi bebé. Esto es para solo el sustantivo forma posesivos. Entonces he puesto la forma posesiva que es, y la oración de relativa adjetiva que es okchichi, que aún mama, pues esa no se pone en forma posesiva, solamente el sustantivo, pilchintli. Okchichi pilchintli, mi bebé. Vamos a ver otros adjetivos. Nahui y matika negnemi. Cuadrúpedo. Dicho de aquel que camina a cuatro patas. Que camina a cuatro patas. Nahui y matika negnemi. Oración de relativo, adjetiva, que camina a cuatro patas, nahui matika, y luego negnemi, nahui matika con cuatro patas o a cuatro patas, y negnemi, que es un verbo, pero todo ello forma una oración de relativa adjetiva, de relativo adjetiva, y como sabemos los adjetivos no forman posesivos. Entonces, si quiero decir mi cuadrípodo, mi cuadrúpedo, pues tengo que decir de otra manera. Entonces hay que ponerle un sustantivo o una palabra que funcione como sustantivo. Así podemos decir nahui y matika yoltinemi, donde yoltinemi es animal, aquel ser vivo. Entonces, nahui matika yoltinemi quiere decir animal cuadrúpedo o simplemente cuadrúpedo sustantivo. Y ese sí lo podemos poner ya en forma posesiva. Nahui matika no yoltinenkauj. No yoltinenkauj quiere decir mi animal y cuadrúpedo, como si ponemos nahui matika antecediendo. Ome y matika negnemi, bípedo, adjetivo, sintagma relativo adjetivo que camina a dos patas. En este caso, aunque es de maitl, en náhuatl se utiliza la palabra maitl para pata, cuando es en composición. Así, mama negnemi es gatear. Y podemos decir coanegnemi, reptil, que se mueve, que camina como serpiente, que repta. Coanegnemi ni es reptar. Y Quetzalnegnemi, dinosaurio, saurio o gran lagarto, que camina como gran lagarto. Nacatlquicuani sería carnívoro. No podemos decir tlacuani, porque tlacuani es cuando no se determina el objetivo. Entonces, el objeto. Entonces, si se está determinando,
y no va incorporado, pues lo hemos separado, entonces poníamos Náhuatl Quicuani carnívoro. Sosoctli, que hemos visto antes, que quiere decir verdura, Sosoctli Quicuani vegetariano, es un poco comparando. Omitl Quiquechoma, que vendría a ser el que roe huesos, sería roedor. Aklekimati quiere decir ignorante, inculto. Aquí hemos visto que Aklekimati y Omitl Quiquechoma se forman igual, no llevan la terminación ni, que indica una propensión. Entonces simplemente Omitl Quiquechoma es que roe huesos, eso es un roedor. Y Chichihualayotl Coni, lactante, aquel que tiende a beberse la leche, participio de verbo transitivo con dativo pronominal. Porque decimos y, el verbo y puede decir ki, bebe, la leche, pero hemos puesto coni, se la bebe. Cuando lleva on, ya no es un verbo intransitivo, la bebe, sino coni es se la bebe. Aquel que tiende a beberse, que se la bebe la leche. Podemos hacer lo mismo con temoni, bajo, desciendo, verbo intransitivo, igual temoni, me bajo, me apeo. Es un verbo intransitivo, porque sigue siendo intransitivo, igual temo, pero lleva un dativo pronominal. Me bajo, me apeo, o sea, lleva un pronombre, pero ese pronombre no es un nuevo objeto. Ichintlan inocahualo nikaj, al pie de mi caballo estoy, donde cahualo no forma posesivo en uj, porque no lleva sufijo absoluto, y los nombres que no llevan sufijo absoluto se incorporan en la formación de palabras a otros sustantivos o en la forma posesiva, como no tienen sufijo posesivo no se puede, o sea, el sufijo absoluto no se puede quitar y tampoco añaden sufijo posesivo uj. Ahora vamos a ver cómo se dice, ya empezamos con las palabras modernas. Tenochaloni, teléfono, instrumento para llamar. Tlahuili, luz, electricidad. Tenemos Tlahuilaliani, que sería electricista, quien instala la electricidad. Ahora vamos a decir cómo se dice me interesa, porque es una palabra que en el diccionario no suele venir, pero que está bien saber. Yeyekoa te interesa, Yeyekoa me interesa, me seduce, me tienta. Hemos utilizado el verbo seducir, tentar. Eso es interesar. Cuando algo me tienta, me seduce, es que me está interesando. Y si en vez de nech ponemos teyekoj, entonces estamos diciendo interesante, seductora, hablando de una cosa que seduce, que pone a prueba, porque el verbo está en pasado, entonces estamos hablando de una cosa. Teyekoj, interesante. Podemos utilizar otro verbo, yolapana, me interesa, me seduce, me enamora, me conmueve. Me conmueve sería teyolapan, acabado en n, porque hemos puesto en tema perfecto, en tema pasado, quiere decir interesante, seductora, conmovedora, cosa que seduce o conmueve. Y tepactij, de pactía, nite, nech, nite, tepactía, nite, nechpactía, me gusta. Tepactij es grato, cosa que gusta o agrada. Tehuetzkitij quiere decir chistosa, gracioso. Hablando de una cosa que hace reír o de algo que es gracioso. Chistosa, gracioso. Tehuetzkitij, del verbo huetzka más tía. Hacer reír a alguien. Y luego podemos decir tehuetzkitía en tema presente, y entonces ya es chistoso o chistosa, persona que hace reír. Ya no sería cosa, sino persona. Luego vamos a decir otra palabra, otro neologismo, yolachli, que quiere decir semilla de vida, y en realidad es célula. Yolach ewatl, que sería membrana celular. Acali, barco, nave para agua. Y tepostotl es avión, pájaro de hierro. Esto lo ponemos porque vamos a decir muchas otras palabras y es un poco para ir introduciendo la formación de las palabras de los neologismos. Tlatecónico, cuchillo, artefacto para cortar cosas. Molina dice que es hacha, pero bueno, sirve lo mismo. Tlaquechaloni, tenedor, artefacto para tener o sustentar cosas. Olinilisli quiere decir animación, movimiento, meneo. Viene del verbo olini, que es un verbo intransitivo. Y olinianitla es mover algo. Pero olinilisli sería animación, movimiento, meneo. Y olinini es animado, que se mueve. Tenemos tlamachiotili olinini, que quiere decir dibujo animado.
Y oliniwani, que esto es como tlateconi y tlaquechaloni, instrumento o artefacto para hacer algo, pero en este caso, como es una acción intransitiva, no lleva loni sino wani. Olini wani quiere decir móvil, movible, y que se mueve o se puede mover. Y puede servir el móvil en España se dice al celular, al teléfono móvil o teléfono celular. Y podemos decir con el verbo olinianitla, tlaolinili, que quiere decir tlaolinili, mueble o cosa movida o que se puede mover, o sea, un mueble. Y asmotlaolinili, inmueble. También existe la palabra cali, pero cali es más bien casa o, o puede tener otras acepciones, pero bueno, es una forma de decir mueble e inmueble que he querido decir. Isquaniloni, del verbo isquanianitla, mover, es isquaniloni, removible, que se puede mover o retirar, pegatina. Tlacaconi vendría a ser instrumento para hacer escuchas, receptor de audio. Entonces, Huesca Tlacaconi significaría radio, receptor de señal de audio de lejos. Cuando el audio es de lejos, viene de lejos, entonces Huesca Tlacaconi. Tlacaqui, tlacaquej, oyente, oyentes. Caquisli, sonido. Y caquishuastli, audífono, que sería accesorio de sonido o instrumento de sonido. Aquí vemos la diferencia entre los nombres acabados en loni y los que acaban en wastli. Unos son artefactos y otros son accesorios, instrumentos útiles. Caquishuastli vendría a ser un útil, un accesorio, un audífono. Luego tenemos tlachialoni, pantalla, visor, receptor de imagen, así como tlacaconi era receptor de audio, pues y es un receptor, pues tlachialoni es la pantalla, visor, receptor de imagen. Y Huesca tlachialoni sería televisor, televisión, pantalla que recibe imágenes de lejos. Donde vemos Huesca tlachialoni, cuando ponemos Huesca es de lejos. Iwani es bebible, vemos que el verbo iwanitla y se le quita el prefijo tla y se le pone gua porque es un verbo que acaba en i y cuando acaba en i monosilábico, el sustantivo, bueno, en este caso es un adjetivo, pero cuando las formaciones no son en loni sino en wani, porque utiliza el sufijo pasivo wa en vez del sufijo, o sea, el sufijo impersonal wa en vez del sufijo pasivo lo, para hacer wani en vez de loni. Y bueno, como estamos hablando de un adjetivo potencial, bebible, que puede ser bebido o que debe ser bebido, pues entonces no lleva el sufijo, no lleva el prefijo tla. Qualoni, comestible, por lo mismo. Chihualoni, posible. Neltoconi, creíble, verosímil, que se puede creer. Neltililoni quiere decir probable. Neltilianitla, que se puede verificar. Y luego estas formas que acaban en oni, ¿cómo hacen en wani, cómo hacen el posesivo? Notlatequía, utilizan el verbo notlatequi, que el verbo cortar tequinitla, notlatequi, y luego añaden ya, o si acaba en i, solo añaden la a de ya. Mi cuchillo. Notlaquetzaya, mi tenedor. Y de olini, no lini a, mi celular sería. No linía. Esto sería de oliniwani. No, sí, de oliniwani. Móvil, oliniwani, y esto es nolinía, mi celular. Luego tenemos temastía, enseñar, instruir. Temastiloyan, tenochaloyan, quiere decir púlpito, estrado, porque a veces muchas veces he puesto que es escuela, pero no, temastiloyan, tenochaloyan es púlpito, estrado. Y como acaba en yan, el posesivo es no temastillan. Utilizamos el verbo mastía, pero le quitamos la a final y le añadimos yan. En vez de ya, yan.
que indica el nombre del lugar, ¿no? Pero está en forma posesiva. Mi estrado, mi púlpito, no te mastillan. Entonces, ¿cómo se dice escuela si no es temastiloyan? Se dice nemastiloyan, o también se puede decir neiscaltiloyan, de iscaltían y te, o de mastían y no. Y luego tenemos no nemastiayan, mi escuela. Y luego vamos a ver una palabra muy parecida, pero primero vamos a ver otra que sirve para formar esta palabra más parecida, tlamachtili, que me he puesto mal, es tlamastili, me he comido el ti, tlamastili, alumno, aprendiz, pupilo, y tlamastilcali, que sería tlamastili sin el sufijo absoluto li, mascali, quiere decir aula, clase, sala. Entonces ya sabemos cómo se dice escuela, cómo se dice aula, donde se dan las clases. Luego amospaualistli sería la lectura, y tlapaualistli sería la lección, y entonces nos falta ver cómo se dice asignatura. De asignatura es nemachtili, aquella doctrina que se aprende, asignatura. Y luego tenemos temachtili, que quiere decir tesis, doctrina que se enseña. Esto es cuando hablamos de teoría, lo dijimos en ese vídeo, temastili es doctrina o tesis, o también conclusión. Bueno, ahora vamos a ver otra palabra, yokoya nitla quiere decir inventar, crear, maquinar. Y tlayokostli quiere decir artefacto, invento, máquina. Y podría ser una forma de decir coche. Muchas veces se dice, ¿qué máquina? ¿Por qué coche? ¿No? Tlayokostli. Pero también podemos decir neolinili, auto, coche, automóvil. Esto es como la palabra campana, que era cosa tañida. Pues esto es cosa que se desplaza o desplazada. Neolinili, del verbo olinian y no, del verbo olinian y no, que sería desplazarse. Entonces, cosa que se desplaza o desplazada, y también puede entenderse cosa que se puede desplazar, que eso es un automóvil. Entonces, esta palabra me gusta porque es una manera de decir auto con etimología verbal y al mismo tiempo que es muy fácil decir mi auto, mi coche, mi automóvil, porque sería no neolinil, pero con énfasis en la anteúltima sílaba. No de mi, neolinil. Al privarle el sufijo absoluto, acaba en nil y quien lleva el énfasis es li. No neolinil. Mi auto, mi coche. Mi cosa que se desplaza o que se puede desplazar. Con esto acabamos. Ojalá te haya gustado y todo esto te haya servido para reflexionar y aclarar algunas etimologías y para conocer mejor las reglas de formación de las palabras. O sea, que te haya gustado, que te haya servido para reflexionar y aclarar algunas etimologías, porque a veces uno no sabe cómo decir las cosas. Por ejemplo, ¿cómo se dice robot? Sería inogma tlachihualoni, que hace algo por sí mismo. Eso es un autómata, eso es un autómata o un robot. Bueno, no olvides darme un me gusta se dice nechpactía, suscribirte, mis machiotis, esto mis machiotis viene de machiotía ni te, es registrarse, inscribirse. Luego activar, que quiere decir dar vida, quillolitis, hoy estoy trabadísimo, del verbo yolitia nitla. Pulsar, quimatocas, del verbo matoca nitla, quimatocas pulsar. O poner, quitlalis, la campana, intlachinilili, tlachinilili, campana. Uy, qué trabajo está hoy. Bueno, un saludo, espero que te haya gustado.